Saludos, le damos la más cordial bienvenida a esta conversación que vamos a sostener el día de hoy con el doctor Julio Castro. Esta conversación forma parte de una serie de entrevistas, conversaciones, intercambios que hemos venido sosteniendo con diversos expertos para poner sobre la mesa algunos temas que nos afectan como sociedad, como ciudadanos, en la medida que circulan hoy muchas noticias falsas. La conversación de hoy con Julio Castro va a estar centrada en esa difusión de noticias falsas relacionadas con la vacunación. Este es un evento que organizamos el Observatorio Venezolano de Fake News, que es una iniciativa de la Asociación Civil Media Análisis. Nosotros como organización de la sociedad civil, periodistas interesados en brindar un servicio público, hemos venido realizando esta serie de conversaciones para que precisamente pues, las voces expertas, en este caso Julio, nos ayude, digamos, a clarificar, a desmentir muchas de las cosas que se ponen a circular en torno a la vacunación anti-COVID. Julio Castro es un médico internista, infectólogo, profesor titular en la UCB, en el Instituto de Medicina Tropical. Muchísimas gracias, Julio, por atender esta invitación. Te damos la más cordial bienvenida. Gracias por la invitación al observatorio y a ti en particular. Un placer estar contigo de nuevo. Perdón si tienen algún tema de ruido, pero en España en este momento una situación similar. Aquí está en pleno verano y es imposible estar dentro de la casa por el calor que está haciendo. Entonces, estoy en el malecón de la playa de la Malvarrosa en Valencia, España. Con gusto de estar con ustedes. Bueno, muchas gracias por la aclaratoria. Está siendo totalmente transparente. Julio, ¿a qué le adjudicas tú como estudioso, como experto, que el tema de la vacunación en general haya suscitado tantas noticias falsas, tantas cadenas, tanta desinformación? Fíjate, lo primero es que la vacunación en general siempre ha sido un nicho de discusión de diferentes sectores relacionados con el tema salud. Los primeros grupos de antivacunas aparecieron en el mundo tan pronto como aparecieron las vacunas. Ya en el siglo antepasado, Jenner hizo los primeros experimentos con vacunas, salieron en ese momento por razones en teoría religiosas de una subcomunidad protestante, los primeros grupos antivacunas. De ahí hasta este momento han habido diferentes intereses en el mundo, muy complejos algunos de ellos, relacionados con los movimientos antivacunas y los fake news. El más importante de ellos se produjo en el siglo XX, cuando un investigador inglés publicó en una revista muy famosa norteamericana, revista inglesa, de investigación científica, una supuesta relación entre la vacunación de sarampión y la producción de autismo. Posteriormente hubo evidencia clarísima de que eso había sido primero pagado, después fue una data forjada, fue completamente falso. Eso le costó a ese médico perder la licencia en Inglaterra, a la revista tener que retractarse. Pero lamentablemente desde este hito, que ha sido un hito muy importante en adelante, los grupos antivacunas han ido creciendo en el mundo, muy relacionados con algunas corrientes de pensamiento, yo diría New Age, por ponerle algún nombre, que en teoría están asociados a bienestar o a cosas menos industrializadas, pero que desde el punto de vista práctico, al menos en opinión de los científicos, ha tenido un impacto mediático muy importante en el mundo, pero que no se ha buscado el conocimiento científico. Eso es lo que llamaríamos fake news formal. Hay un punto medio, que es la pseudociencia, que es una historia de científicos bien formados, utilizando algunos argumentos un poco traídos por los pelos, y en algunos casos algunos argumentos confusos, inclusive para nosotros, y han dado, digamos, noticias negativas en relación a las vacunas. Hay una muy famosa de un supuesto ex CEO de Pfizer, donde decía, realmente no lo digo exactamente así, pero voy a leer que dentro de 2 años todas las personas que se vacunaran de COVID van a estar muertas. Viniendo de Pfizer, que es la vacuna más importante,
hizo un gran revuelo. Pero un análisis que vi de Big Data recientemente, hace 2 semanas, revelaba que las noticias antivacunas venían, y de fake news venían de 12 nodos de información en el mundo, lo cual es muy poco, muy poco. Y al final uno piensa que tiene que haber algún interés particular en que esos nodos y esas noticias se discriminen. Para mí no es claro cuál es el interés, porque no pareciera un interés comercial, al menos en el primer término, pero sí hay unas diferentes intenciones en el mundo entero para generar fake news relacionadas con la vacunación. En este caso de COVID, que es lo que está en el tapete, pero no exclusivamente de COVID, ¿no? Porque con dengue también ha pasado con Zika, chikungunya, etc. Tenemos, Julio, nos están reportando que se está oyendo mal la conversación, se oye muy entrecortado. Yo voy a desactivar mi micrófono cada vez que no esté hablando para ver si mejora un poco la calidad. Julio, hay un tema que podríamos ubicarlo, y te pregunto, podríamos decir, en el caso, por ejemplo, de esta inoculación que se está haciendo en Venezuela de la Abdala, si el gobierno califica la Abdala como una vacuna en este momento, esto está siendo al menos un contenido engañoso porque no tiene todavía la condición de vacuna. ¿Quién le otorga la condición de vacuna a un producto? Voy a apagar yo mi video para ver si el ancho de banda me... Fíjate, en la noticia de lo Abdala hay varios elementos que hay que destacar. El primero de ellos, que es un candidato a vacuna, como lo llamamos en la ciencia, especialmente una vacuna porque no tiene todavía datos publicados de efectividad para la ciencia, y eso no es transparente. Creo que no hay mucha duda en eso. Hasta que los datos no están publicados en una revista que nosotros llamamos arbitrada, que son revistas evaluadas por pares, donde hay una comisión de revisión que revisa los datos, etcétera, etcétera. Para nosotros no es una vacuna. Hasta que eso no pase, no. Lo dijimos con Pfizer, lo dijimos con AstraZeneca, lo dijimos con Moderna, lo dijimos con la vacuna rusa, lo dijimos con la vacuna china, y todas han ido cumpliendo progresivamente este requisito, porque lamentablemente, y para ser honesto, aún las vacunas producidas en otras partes del mundo, que la Pfizer, voy a hablar, lamentablemente, y digo lamentable, que hay primeros anuncios de los equipos de mercadeo, equipos que no son científicos dentro de los equipos que desarrollan la vacuna, y eso confunde a la gente. Pero bueno, no está pendiente de que quien hace el anuncio sea el jefe de investigación de Pfizer o sea el jefe de mercadeo de Pfizer o de Moderna, cualquiera de las otras vacunas. Pero lamentablemente, porque hay una guerra de vacunas, eso es, digamos, es claro para todos nosotros, hay una puja por los diferentes productores de vacunas para tratar de que su vacuna sea la que tenga mayor visibilidad. Hay primero unos anuncios de marketing que yo nombraría, después vemos anuncios ya de los departamentos científicos y finalmente la publicación, porque la publicación tarda un tiempo, y hasta que eso no sea posible, para nosotros los médicos es un candidato. Hay un segundo elemento, que es un elemento regulatorio. ¿Okay? En el elemento regulatorio, la FDA regula en los Estados Unidos, la EMA es la que regula la Agencia Regulatoria Europea, en Venezuela el Instituto Nacional de Higiene, la Junta Revisora dentro del Instituto Nacional de Higiene es quien tiene esa competencia en Venezuela, y cada país es autónomo de certificar las vacunas o no certificadas. Cada agencia regulatoria tiene unos niveles diferentes de necesidad de datos para poder certificarlos. Por ejemplo, en el caso de la FDA exige que tenga acceso completo a los datos de investigación, es decir, a los files de investigación, un resumen de los datos de investigación, pero eventualmente ellos tienen la posibilidad de pedir acceso a verificar que la data es cierta. Por ejemplo, llamar a pacientes, verificar algunas cosas muy profundamente. Lo mismo lo hace la EMA. No todas las agencias tienen la misma capacidad aprobatoria en términos de tiempo. Esos procesos tardan mucho, se han acelerado por la pandemia. En el caso de Venezuela, el Instituto Nacional de Higiene tiene una tradición, la Junta Revisora, muy profunda, históricamente, de revisión de medicamentos en Venezuela, con la cual la mayoría de los científicos venezolanos nos sentimos confiados.
Pero sí hemos visto con preocupación que en las últimas aprobaciones que han tenido caminos no necesariamente muy lineales. Y voy a dar algunos ejemplos. Hay productos en Venezuela que se comercializan en empaques con escrito en árabe, escrito en chino, escrito en otros lenguajes que no son el lenguaje castellano, lo cual está reñido. Tenemos un micrófono por ahí prendido y no es el mismo. Y lo cual está reñido con el proceso de certificación en Venezuela. Eso no es una buena práctica farmacéutica. Entonces, con eso digo, es probable que la Junta Revisora no sea el culpable de esto, sino que haya otros mecanismos por los cuales otros medicamentos ingresen al país. Pero la Junta Revisora es la responsable en Venezuela de certificar los datos de la vacuna. Y eso es un proceso autóctono, real. Nosotros, digamos, los científicos no tenemos acceso a ello. Y sí, debo aclarar que la Organización Mundial de la Salud no es el agente regulatorio mundial. La Organización Mundial de la Salud hace una evaluación de los datos que le envían los laboratorios y sobre eso da una affidavit o da un consejo de que los datos son creíbles o que las normas de buenas prácticas manufactureras son buenas de la agencia productora. Entonces, ese es el entorno. Entiendo que es un poco complejo entender toda esa infraestructura certificatoria, no es fácil para un ciudadano. Pero en Venezuela, como ya hemos referido, las vacunas cubanas hasta el momento son candidatas a vacunas. Lo dijimos igual con la rusa. Creo que la analogía es muy importante porque se hizo un primer anuncio, me acuerdo, por octubre del año pasado, donde se dijo que las vacunas rusas iban a llegar al país en semanas. En realidad lo que se estaba diciendo es que iban a llegar vacunas rusas para el proyecto de investigación de fase 3 que todavía no ha terminado, en la menos la rama venezolana. Yo entiendo, y es posible que esté equivocado, que el anuncio de las vacunas cubanas obedece a la fase 3 de investigación de vacunas en Venezuela, que en algunas oportunidades la Junta Revisora del Instituto Nacional de Higiene exige que haya alguna fase de los estudios de drogas modernas en el país. Inclusive yo vi personalmente las declaraciones de la señora del Rodríguez, donde ella hablaba de candidatos a vacunas, por lo tanto, asume que las vacunaciones que se están produciendo con las vacunas cubanas en Venezuela obedecen fundamentalmente los estudios de fase 3, hasta tanto no se pase al proceso regulatorio de certificación. Eso implica que las personas que están en los centros de vacunación y les ofrece la vacuna cubana deben entender claramente que están siendo partícipes de un estudio de investigación sobre lo cual, ojo, los científicos tenemos que apoyar. No puedo estar en contra de un estudio de investigación siempre y cuando se cumplan todos los prerequisitos que son universales de protección, de garantía del resguardo de la información, de que se cumplen los aspectos éticos relacionados con la investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el panorama y yo diría que también por una falta de capacidad de producción del propio gobierno cubano, no creo que vayan a llegar a 12 millones de vacunas a Venezuela en 2 semanas, porque producir 12 millones de vacunas no es fácil. Entonces, en esos anuncios creo que la gente debe tener claro el escenario que estamos enfrentando y sobre eso interactuar con los centros de vacunación. Julio, hay una pregunta que nos hace Jesús Cáceres en relación a las vacunas rusa y china. Él dice, la prueba para verificar que se han desarrollado anticuerpos después de completar el esquema de vacunas, ¿es válido para la vacuna rusa y la china? Buenísima pregunta. Voy a contestar, eso lo he dicho en Twitter varias veces, pero es una pregunta reiterativa. La mayoría de las respuestas relacionadas con esta vacuna no son fáciles, no son sí o no, tenemos que dar una explicación. Y voy a ser empático en esa respuesta. No hay en Venezuela, para la población general, o sea, cualquier ciudadano, ninguna prueba de anticuerpo que detecte si usted hizo anticuerpos contra la vacuna o contra la vacuna. Las pruebas de laboratorio que hay en Venezuela de anticuerpos son unas pruebas de una calidad subóptima que no reflejan el estatus ninguna de las personas contra el COVID ni contra la vacuna. Entonces, no gasten dinero en estos anticuerpos para saber si la vacuna me prendió o si la vacuna fue efectiva. No, no y no. La Sociedad Venezolana de Infectología sacó un escrito en su Instagram y en su Twitter aclarando este punto. Las razones inmunológicas
puedo tardar 40 minutos explicándole, tengo que dar una clase de inmunología para eso. Que si hay forma de medir los anticuerpos, si hay forma de medir los anticuerpos en laboratorios súper especializados, en laboratorios súper sofisticados, y eso solamente se hace en los estudios de investigación. Moraleja, ciudadano, no vaya a hacerse una prueba de anticuerpos, porque no sirve para saber si la vacuna que usted le pusieron sirvió o no sirvió, pero tampoco sirve para saber si usted se enfermó o no se enfermó. En relación con moraleja, la prueba de anticuerpos no sirve para Gracias por tan categórica aclaración. Nos pregunta Laura, me pregunto si cada una de las 2 dosis de las vacunas tiene un contenido diferente entre ellas y si efectivamente es mejor distanciar el tiempo entre cada dosis. Sí, son preguntas diferentes que requieren respuestas diferentes. Punto número 1. No podemos homogenizar todas las vacunas de la misma manera. ¿Okay? Cada vacuna tiene un mecanismo de acción, tiene unos componentes y son diferentes una de otras. Entonces, lo que es verdad para la rusa no necesariamente es verdad para la china. Y lo que es verdad para la china no necesariamente es igual para Pfizer. Entonces, explico específicamente. En el caso de la vacuna rusa, tiene 2 componentes diferentes. Los adenovirus, que son los vectores de la proteína que genera los anticuerpos, es como el barco que lleva a los marineros, que son los que generan los anticuerpos. Son diferentes entre el componente 1 y el componente 2. Al ser los adenovirus diferentes, su capacidad de producción de anticuerpos inmunes es mejor cuando se producen los dos componentes. Esas vacunas, tanto la rusa como la china, están diseñadas y están probadas para ser utilizadas en un intervalo específico, en una dosis específica, en un paciente específico. Eso es lo que dicen los estudios de investigación. Punto. Cerramos este capítulo. ¿Qué significa? Que el mundo ideal implica que si la vacuna rusa o china están diseñadas para ponerse a los 21 a los 30 días de intervalo entre la primera y segunda dosis, todos deberíamos cumplir ese ciclo. ¿Ok? Eso es el estándar de cuidado mundial. Eso es lo que debe ser. ¿Qué ha pasado en el mundo? Ha pasado en el mundo que para las vacunas que tienen segundo componente, que son 2 dosis, que yo soy yo, que es una segunda dosis, la capacidad de producción se ha comprometido en el mundo entero. Y dado que la capacidad de producción se ha comprometido, algunos países, entre ellos el Reino Unido, entre ellos Canadá, los más notorios, decidieron usar el esquema de la segunda dosis extendida por razones de cobertura. Voy a explicar eso. Si tú tienes 1 millón de vacunas en tu bodega, tienes guardado 1 millón de vacunas, tú puedes usar de 2 grandes formas la vacuna. 1 millón de personas con primera dosis y esperas que lleguen el segundo millón de vacunas, o agarras 500.000 vacunas a 500.000 y las segundas 500.000, en el caso de la vacuna china, que su primer y segundo componente son iguales, vacunas a segundo componente de las 500.000 personas. Entonces, en el primer caso, tienes 1 millón de personas vacunadas con una dosis y en el segundo caso tienes 500.000 personas vacunadas con 2 dosis. Son 2 escenarios completamente diferentes que duplica la cobertura en una situación o en otra. Bajo ese criterio, sin tener mucha información, Reino Unido y Canadá, como te dije, haciendo eco de investigación de lo que decían sus científicos, decidieron dilatar la segunda dosis para aumentar la cobertura con la primera dosis, donde ciertamente el primer componente te da una respuesta inmune moderada, digamos que está en el orden del 50% para la mayoría de las vacunas, pero tú requieres que eso llegue hasta 75, 80, 90%, que lo da el segundo componente. Entonces, segunda conclusión grande. Todo el mundo que usa una dosis de una vacuna tiene que ponerse el segundo componente. La dilación del segundo componente, hasta donde sabemos, más o menos cercano a 3 meses, no parece deteriorar la capacidad inmune de la vacuna. Entonces, no es el deber ser, ¿ok? Pero entendiendo que en Venezuela también hay dificultad de acceso a vacunas, yo en lo personal pienso que no es un gran problema dilatar la segunda dosis siempre y cuando te la pongas. Entonces, bajémosle el ojo al tema de que está el día 23 y no está la segunda vacuna. Espérese un momento, vamos a esperar que lleguen las segundas dosis de lo que usted se puso. Si ya llegan 90 días y bueno, no aparece la vacuna, bueno, ya tenemos que tomar decisiones de política pública más importantes que a mí no me corresponden en lo personal, pero que tendría que tomar en todo caso el Ministerio de Salud. Pero sí, para darle tranquilidad a la gente y no esté con esa angustia, no hay tanto problema en el ciclo
ciclo que le dijeron originalmente, se puede dilatar y por lo tanto no hay tanto problema con eso, pero sí se debe completar el esquema de 2 dosis que es el de Bertón. Aquí hay dos comentarios, Julio, de Alexander y de Alexander Peña. Ronald Rodríguez están conectados. Alexander se pregunta, ¿qué pasa si no llega a tiempo la segunda dosis del Sputnik? ¿Cuándo se pierde la primera dosis? O si se puede usar otra vacuna para completar el proceso, o si se coloca otra vacuna, el proceso empieza de cero. Y está relacionado con una inquietud de Ronald. Él se pregunta si en un escenario como en el que estamos se pueden usar dos vacunas distintas para completar la vacunación. Son preguntas muy difíciles de contestar y sí, yo he usado un símil en un Instagram que hice hace un mes por ahí, como que si el mar de Neptuno, en el planeta Neptuno es frío como Manzanillo o es caliente como playa. Ya que estoy en un entorno playero, por eso me vienen estos ejemplos a la mente. Bueno, la verdad que yo no sé porque nunca he ido a Neptuno. Entonces, hay cosas sobre las cuales nosotros no es bueno que estemos diciendo lo que no nos consta como científicos. No podemos hablar sobre cosas que no podemos proyectar. Entonces, ¿qué pasaría en el caso de que la persona se ponga una sola dosis y no se ponga la segunda? La robustez de la respuesta inmune va a estar comprometida. ¿Okay? Entonces, puede ser que dure menos tiempo los anticuerpos, puede ser que sea menos potente la respuesta inmune si usted vuelve a tener el contacto con el virus, lo cual sería un problema. Por eso insistimos que la gente cumpla dosis. Segundo consejo, no podemos mezclar vacunas. ¿Okay? Mezclar vacunas, ya hablé que las vacunas tienen mecanismos de producción de anticuerpos diferentes. Entonces, si yo me pongo la primera dosis de la rusa y la primera dosis, segunda primera dosis de China, ellos no tienen un efecto sumatorio. Yo tengo que completar un esquema de vacuna del que sea. Otra pregunta que me hace, ok, yo me puse la vacuna china, pero no tengo suficiente confianza, entonces me voy a Estados Unidos y si vale la pena que me ponga otra vacuna ya. No lo sabemos, la verdad. No tenemos información, datos que nos digan que 2 esquemas completos de vacunas son mejor que uno. Entonces tenemos que ser honestos con la gente. Es probable, posible, que de aquí a un año tengamos que ponernos refuerzos o tengamos que ponernos un segundo componente de otra vacuna diferente a la primera, porque los anticuerpos bajaron. Pero todo esto estamos escribiendo sobre un lienzo blanco en el cual no tenemos información. Entonces, yo trato de decirle a la gente, vamos a limitarnos a las cosas que sabemos. Cumpla su esquema de vacunación en la medida posible, lo más estricto que pueda. No me mezcle vacunas, porque no es buena idea, pero no sabemos. Sí debo aclarar que no es que te van a salir unos cachos verdes si te pones una vacuna, primero que te puedes poner una vacuna rusa. No es que te va a salir un rabo. Tú eres opositor y te vas a convertir en oficialista. No, eso no va a pasar. O sea, no tenemos la evidencia de que ponerte una segunda dosis, un componente diferente, te va a hacer un daño extremo. No, eso no es el tema. Pero es un elemento completamente diferente de saber si son efectivas como vacunas. No podemos mezclar la gimnasia con la magnesia. Tenemos que ser claros en los mensajes que le damos a la gente, porque si no la gente se vuelve loca y nosotros nos vuelve locos nosotros también, porque la situación en general es bastante complicada. Acá nos tienen otras consultas. Acá hay un mensaje del Leslie Astorga. Ella comenta, en Venezuela muchas personas tienen dudas sobre la calidad de las vacunas que nos llegan. ¿Hay razones para pensar que la rusa o la china que se colocan en los centros públicos de Venezuela pudieran estar adulteradas? Se pregunta Leslie Astorga, y lo conecto con este tema. Julio Cecilia García dice, ¿por qué se establecen diferencias entre la vacuna rusa y la china por cuestiones de edad? Okay. En relación a la primera pregunta, vamos a contestar la segunda pregunta. Las vacunas, los estudios de fase 3 son diseñados en base a un universo de pacientes
el mejor universo posible. Es decir, no mete mujeres embarazadas, no meten niños, no meten mujeres con lactantes, no meten personas con cáncer, no meten personas con enfermedades neurológicas, sino meten pacientes así perfectos. O sea, como si fuera un concurso de Mr. Universo y Venezuela. Los estudios de investigación son diseñados de esa manera porque tú quieres probar en un escenario de gente que sea controlable, que no haya alcohólico, que no haya, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? Que no todos los estudios tuvieron el mismo diseño, y el estudio de la vacuna china, la proporción de personas de mayor edad fue muy pequeña, lo cual es raro en China, ciertamente, porque China tiene una población que tiende a ser mayor que la latinoamericana. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dijo, mira, no tenemos datos sobre la vacuna china, ¿okay? No lo teníamos en este momento. Nuestra sugerencia es que preferentemente en la primera ronda de vacunación vacune con vacuna china a personas menores de 65 años, no porque hay una contraindicación en los mayores de 65, sino porque la efectividad en los mayores de 65 no la conocemos. Yo creo en este momento, y la mayoría de la gente lo acepta así, y dada la dificultad que tenemos en el país, que hacer una diferenciación de edad con la vacuna china no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido inmunológico. ¿Okay? Lo mismo con las mujeres embarazadas, lo mismo con las mujeres lactantes. No hay ninguna razón para pensar que una vacuna, una mujer embarazada, tiene un efecto sobre el niño, sobre ella, y tampoco en la mujer que está lactando. Pero no es una recomendación formal la vacunación de mujeres embarazadas y de mujeres lactantes. Entonces, yo en mi particular digo, quédese tranquilo si tiene más de 65 años y se la vacuna china, pasa igual de efectiva que en el resto de la población, y creo que fue una mala información o un mal manejo de los criterios que utilizó el Ministerio de Salud al principio para tratar de limitar el acceso a las vacunas de unos grupos de edad que, en mi opinión, no tiene sentido. Entonces, no hay ninguna diferencia de edad ni en la vacuna china ni en la vacuna rusa. Entonces, vamos a bajarle 2 años. En relación al tema de la confiabilidad, mire, yo vi hace poco uno de estos cómicos que hacen stand-up, que hizo una cosa que me pareció muy curiosa, que el sketch era una persona en la frontera y en la línea, entre el estado Bolívar y Brasil, que es un sitio que yo he conocido personalmente. Y ahí dice, tú enseñas el certificado de fiebre amarilla, o te pones la vacuna o no pasa. Esa es la discusión con los guardias que están ahí. Lo cual es una ridiculez, por cierto, porque hay más fiebre amarilla en Brasil que en Venezuela. Entonces, nadie se está preguntando cuando le ponen la vacuna de fiebre amarilla. ¿La vacuna la produjeron los chinos, la produjeron los rusos, la produjeron los finlandeses o la produjeron quién? Cuando tú a un niño que tiene un mes de edad le pones la vacuna de la BCG, ninguna mamá tiene idea si la vacuna de la BCG vino la produjeron en Francia, la produjeron en Suecia o la produjeron en Tailandia. Nadie sabe eso en general. Creo que no tiene sentido que nosotros tengamos una sensación negativa a priori por quienes produzcan la vacuna. Es como discriminar a los negros, a los blancos, a los gordos, a los blancos. Científicamente no tiene sentido. ¿Okay? Una cosa muy diferente es que usted le ofrezca, que le vaya a una vacuna para su casa rusa, una vacuna que requiere menos 20 grados centígrados, que requiere una nevera especial. Usted ahí se está metiendo por un camino oscuro en el cual nadie le va a dar garantía de que realmente le está poniendo una vacuna. Pero si usted está en un centro de vacunación identificado con el Ministerio de Salud, donde hay una enfermera, donde hay una cama, donde hay una cola de gente, donde hay una imagen de la Cruz Roja Internacional vacunando, yo tendría la garantía. Yo me vacuné en un sitio como ese. O sea, yo me fui a vacunar a mi casa. Yo me fui a vacunar al Hospital del Llanito, que era un centro de vacunación claramente identificado. Entonces, si usted va a un sitio de vacunación claramente identificado, las probabilidades de que esta vacuna tenga un manejo malo de frío, que sea una vacuna son mínimas. En el mundo nada es absoluto. Pero yo me sentiría seguro si voy a un centro de vacunación donde la mayoría de la gente está vacunando. Ahora, si es una vacuna que viene por caminos grises o caminos verdes, ahí la historia es completamente diferente. Es justo lo contrario. Lo más probable es que ustedes estén viendo algo que no se vacuna y simplemente lo están escapando. Julio, quiero hacerte una pregunta relacionada con la política de salud pública. Hemos escuchado recientemente al presidente Maduro diciendo que el gobierno que él representa sí le hizo un pago a lo que se conoce como COVAX, este sistema de acceso a vacunas que en el caso de América Latina y Venezuela está canalizado a través de la OPS, la Oficina Panamericana de la Salud. De la información que tú manejas, ¿efectivamente se han hecho pagos
para estas vacunas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué no terminaron de llegar las vacunas COVAX a través de ese sistema? Que no son vacunas COVAX, son vacunas de diversos laboratorios. Y te pregunto si esa puerta ha quedado ya cerrada o hay posibilidades que podamos como país acceder a ese banco de vacunas. Bien, Andrés, hay que echar una historia en relación a eso para que tú entiendas por qué estamos donde estamos. Yo entiendo que buena parte del proceso de pagos se ha certificado ya casi un 90%. Los números exactos no lo sé, pero es bastante. Y buena parte del problema empieza porque a COVAX hay dos puertas para entrar, ¿okay? O dos maneras de entrar a COVAX. La manera número uno, que es la que Venezuela tenía hasta hace 2 meses, ¿okay? En la cual la exigencia, ojo, hay 140 países, el único que tenía un problema en Venezuela, ¿okay? Entonces, si tú entras por la puerta 1, tú pagabas 18 millones de dólares, en el caso de Venezuela, pagabas 18 millones de dólares, que era como una tarifa de entrada, y de ahí en adelante, tú empezabas a pagar cada vez que te enviaran una alícuota, dependiendo de la cantidad de vacunas que te enviaran. ¿Okay? Esa puerta de entrada número 1 estaba hecho por los países de medianos ingresos. ¿Okay? Hay la puerta número 2, que es la puerta de los países de alto ingreso, o sea, los países productores de vacunas y los países ricos que tienen mayor capacidad de pago, y en los cuales tú tienes derecho a escoger qué vacuna te envía, cuando hubiera disponibilidad, ¿ok? Y eso, las normas son para todos igual. Hasta tanto tú no pagaras el 100% de las vacunas por las cuales estabas comprometida, no te mandaban las vacunas. Son dos esquemas diferentes. Hay un tercer esquema, que es la puerta número 3, que es la de los países muy pobres, en los cuales no tienen para pagar las vacunas y simplemente COVAX le va mandando las vacunas progresivamente y no tienen que pagar. Probablemente Venezuela, en base a su Producto Interno Bruto real, debería estar en la puerta 3, pero no está en la puerta 3 porque Venezuela no manda los gastos del Banco Central de Venezuela, del Producto Interno Bruto, del gasto público y del presupuesto desde hace 5 o 6 años. Por lo tanto, el Banco Mundial asume que la clasificación es la misma hace 7 años y no nos recalifica. Primer problema. Segundo problema, la administración de Nicolás Maduro decidió, por una decisión de política de ellos, de política pública, tomar la puerta número 2, que implicaba que hasta que no tuvieras el 100% en caja, te enviaban la vacuna y tú tenías la capacidad de hacer la vacuna por la necedad, porque tengo que decirlo claramente que es una necedad de no traer las vacunas AstraZeneca, porque no hay ninguna razón científica en el mundo para no traer las vacunas AstraZeneca. Entonces, eso nos hizo entrar por la taquilla número 2, y al entrar por la taquilla número 2, compadre, hasta que usted no pague el 100%, no le enviamos la vacuna. Eso lo sabía la administración desde el día 1. La razón por la cual no se han computado todas las transacciones, yo la desconozco porque es un tema bancario. Ya está claro que no es un problema de sanciones, ni de la Comunidad Económica Europea, ni de los norteamericanos, es un tema entre de dónde vino el dinero y a dónde llegó el dinero, como cuando se hace una transferencia y se cae, bueno, algo pasó entre un banco y otro. Eso escapa a mi conocimiento de cuál es la razón. Sería muy malo para Venezuela que no entráramos a COVAX, ¿ok? Muy malo, porque 11 millones de vacunas es algo que nosotros no podemos despreciar en esto. Regresar ese dinero para Venezuela no tiene sentido, ¿ok? Tiene sentido que se traigan esas vacunas. De hecho, parte de la discusión de la mesa técnica de vacunas desde el día 1 era que había la capacidad con dinero que está desbloqueado en cuentas en Norteamérica para pagar las cuotas que refería a todo, pero la administración de Maduro se empeñó en pagarlas ellos por su lado, y eso ha retrasado todo ese tema y ya hubiera estado resuelto por la otra vía. Al final, yo creo, en mi opinión, el problema de que Venezuela no es un problema de dinero, es un problema de decisión política de por qué Ventanilla entraba a hacer la negociación, y esa es la razón real. Yo realmente esperaría que se pensaran 2 veces las decisiones que tomaran en política pública en relación a las vacunas, terminaran de resolver, porque eso se debe resolver con un par de llamadas al tema bancario, el asunto de la disposición de dinero hacia COVAX, y las vacunas vengan lo más pronto posible, que ya sería probablemente agosto o septiembre. Yo creería, y interpretación, no porque tenga información privilegiada, que COVAX va a terminar mandando las vacunas pronto para nosotros.
Nos pregunta acá precisamente sobre el caso de la vacuna AstraZeneca. ¿A qué se debió o a qué se debe esa suerte, digamos, de campaña, comentario internacional a partir de algunos casos que se registraron de trombosis? Pregunta Ronald Rodríguez. A tu juicio, Julio, ¿por qué se generó tan mala opinión sobre la AstraZeneca? Interesante la pregunta. Tiene varios componentes. El primer componente de ello es que ciertamente hay un fenómeno asociado infinitesimalmente pequeño a la vacunación. Y eso es algo que sabíamos con anterioridad que iba a pasar. Siempre lo decíamos, un ejemplo que la gente entiende fácilmente. Puede ser que a ti te vacunen ahora, vayas a tu centro de vacunación, ahí en el parque mirando donde está la Cruz Roja, aprovecho para hacerle propaganda, y saliendo de ahí, a los 500 metros, hay una tormenta en Caracas y te cae un rayo y te mata. Para efectos de efecto secundario de vacuna, cualquier evento que se produce en los al menos 45 o 60 días posterior a la vacunación deben ser interpretados y analizados como un fenómeno asociado a la vacuna. Es un concepto de protección, es un concepto de seguridad vacunal. Por lo tanto, estamos mirando los efectos secundarios de todas las vacunas en todo el mundo y cuando hoy en día tienes 3.000 millones de personas vacunadas, obviamente van a aparecer algunos efectos relacionados con la vacuna y unos efectos que parecen relacionados con la vacuna, pero no son. ¿Qué es lo que pasa? Si a un efecto, como en el caso de la trombosis, que no es exclusivo a AstraZeneca, también lo demostró Johnson Johnson, también, y muy probablemente también lo tenga la vacuna Sputnik, porque comparten el mismo mecanismo de producción de anticuerpos. Si tú te pones a ver eso con cuidado, si tienes un evento de trombosis por cada 6 millones de vacunados, y eso sale en CNN, sale en Fox, sale en La Voz de América, sale en Granma, bueno, la sensación de la información es mucho más grande que el riesgo real que tú entiendes con el riesgo real. Entonces, hay un sobredimensionamiento de los efectos. Obviamente, en esta bajada se montan los competidores de AstraZeneca para sacar ventaja. ¿Okay? Eso todo está pasando ahí atravesado en este camino. Pero si uno no entiende realmente la dimensión de la proporcionalidad del efecto y el beneficio que produce la vacuna y lo pone en una balanza y ves que claramente el efecto de la balanza va sobre vacunarse, como ya lo han dicho la mayoría de los países, pues se pierde en ese poco de números, declaraciones de voceros, etcétera, etcétera, lo cual lo hace mucho más complicado para el ciudadano, que es lo que termina pasando. ¿Okay? Esto es un problema que requiere una aproximación técnica y el ciudadano, bueno, pues no tiene las herramientas para poder interpretar todo eso que pasa allí. Yo creo que lo que pasó fue lo responsable, que dice los países, ¿saben qué? Párame la cosa. Vamos a averiguar qué pasa, analizamos la información y eso tardó un par de semanas, y a un par de semanas casi la totalidad de los países volvieron a estar con AstraZeneca, con excepción de Dinamarca, Suecia, si no me equivoco, porque esa gente tiene 3 veces el número de vacunas que necesitan por las poblaciones que tienen. Entonces se pueden dar el lujo de decidir otra vacuna, no es el caso de esto. Hay aquí dos comentarios relacionados con personas de la tercera edad, pero de edad avanzada. Se preguntan, por ejemplo, si se vacuna a una persona que tiene 95 años, se le colocaron ya las 2 dosis, a partir de las coberturas que ofrecen las vacunas china y rusa, esa persona, una vez vacunada, ¿qué medidas de protección debería mantener? Y lo conecto con esto porque una persona te pregunta, ¿es conveniente que una persona de 87 años se vacune con la vacuna china? Ya expliqué antes lo de la vacuna china, ¿verdad? No hay ningún problema que una persona de 87 años se ponga la vacuna china. De hecho, no hay ningún problema que tenga 18 años, ningún problema que tenga 100. Se puede poner en cualquier rango, ¿verdad? No hay ningún problema con eso. En relación a la otra parte de la pregunta, es importante que entendamos que en general el periodo de producción de anticuerpos es un fenómeno que conocemos en base a los datos que hemos estado viendo. Y eso no nos permite extrapolar cuánto tiempo más van a durar las vacunas, cuánto tiempo va a durar la producción de anticuerpos con nuestro sistema inmune. Entonces, eso, como dije anteriormente, tenemos que hablar de lo que sabemos y no tenemos que hablar de lo que no conocemos, en principio.
Julio, te pregunto, una persona que padeció, que ha sufrido ya el COVID, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para poder vacunarse? Es una pregunta interesante. En Europa, por ejemplo, se considera que 2 semanas después del periodo que termine el periodo infeccioso, es decir, si el periodo de contagio son 15 días, al mes pudiera vacunarse desde el primer día que tiene síntomas. En el caso de Estados Unidos es 4 semanas, que sería mes y medio. De ahí en adelante cualquier persona pudiera vacunarse. Me quedó algo pendiente importantísimo de la otra pregunta, y es que si una persona vacunada, no importa la edad, tiene que seguir usando un tapabocas. Okay. Yo voy a dar mi respuesta, que no necesariamente comparte mucha gente. Nos queda en el mundo utilizar tapabocas al menos un año más. Por una razón simple. Hasta tanto los niveles de cobertura de la vacuna no sean altísimos, es decir, por encima del 70%, va a seguir habiendo un 30% de personas que van a estar expuestas. Entonces, yo creo que por lo que queda del año 2021, los venezolanos, independientemente que se vacune bien, que se vacune mal, que se está vacunando básicamente mal en términos de velocidad, tenemos que seguir usando nuestra protección, porque, repito, lo que ha demostrado hasta ahora la vacuna es que nos protege de enfermedad severa y muerte, no de estar infectado. Entonces, una persona de 95 años que se infecte, a pesar de que proteja de una manera importante, probabilística, contra muerte, no está exento de que tenga una enfermedad severa. Ayer lo decía Anthony Fauci hace un par de días. El 99% de las personas que han fallecido en Estados Unidos en el último mes son no vacunadas. Pero hay 1% de personas que han fallecido que tienen esquema de vacunación completo. Hemos visto un par de pacientes en Caracas con esquema de vacunación completo y enfermedad severa. ¿Es lo común? No. ¿Puede pasar? Sí puede pasar porque la protección no es 100%. Hablamos que la protección, en el mejor escenario posible, de las vacunas disponibles en Venezuela están entre el 85 y el 90% de protección. Eso quiere decir que hay un 10%, 15% de personas que se vacunaron, que tienen inmunidad, que se pusieron una buena vacuna y que aún así pueden tener enfermedad severa. Eso puede seguir pasando en una proporción muchísimo menor de lo que pasaba antes, que es lo que ya se está viendo en Israel, en el Reino Unido y en Canadá. Una última pregunta, Julio, para finalizar. Pues se hacen muchas comparaciones entre los procesos y el alcance que tienen los programas de vacunación en varios países. Venezuela va a la cola en el caso de Sudamérica, por ejemplo. Veíamos unos datos donde buena parte de los países ya llevan un número mayor de población vacunada. ¿A tu juicio podríamos esperar que en algunos meses haya un cambio dramático, importante, significativo en este ritmo tan, bueno, tan para adelante y para atrás que llevamos con la vacunación? Fíjate, eso está condicionado a dos aspectos fundamentales que tienen, son como nudos gordianos secuenciales. Primer nudo gordiano, que tenga disponibilidad de vacuna. Si no hay disponibilidad de vacuna, y que llueva para arriba, vamos a tener que mejorar la cobertura, pues. Eso hay que resolverlo. Yo creería, y siempre he estado como retrasando ese periodo de cuándo va a empezar a llegar la vacuna, que las vacunas de COVAX deberían estar entre agosto y septiembre en Venezuela, que yo me imaginaría que los rusos van a mejorar su capacidad de entrega también, más o menos para el segundo semestre del año. Las donaciones chinas, sabe Dios cuándo van a volver a venir. Pero yo tengo confianza porque hemos estado trabajando en ese tema, de tratar de conseguir fuentes alternas de vacunas y hemos conseguido algunas que estamos por resolver. Esto tiene aspectos burocráticos, legislativos, regulatorios, políticos, una serie de cosas que hay que ir a tomar resultados. Yo soy optimista que en el segundo semestre, basado en la disponibilidad de vacunas, vamos a tener una mayor disponibilidad de vacunas en la que hemos tenido en el primer semestre. Yo creo que eso va a ser un hecho. El segundo problema es un tema logístico, más bien. Ok, vamos a suponer que llegan 30 millones de vacunas sumando todo lo que va a llegar. ¿Vamos a ser capaces de ponerlas? Eso es otra pregunta. Y esa pregunta es responsabilidad directa del Ministerio de Salud, porque es quien tiene la implementación de la vacuna. Y ahí sí voy a hacer un inciso. Si nosotros no hacemos, cuando hablo nosotros somos los venezolanos, un esfuerzo por aumentar la magnitud de la capacidad de vacunación por día a 100.000 o 150.000 vacunas diarias, que no estamos cerca de eso,
no vamos a, aunque tengamos la vacuna, no vamos a poder poner. Entonces, eso sí es algo que nos compete a nosotros directamente como ciudadanos o como venezolanos, y ahí hemos llamado y hemos hecho sugerencias. Entregamos un documento al ministro de Sanidad que tiene aspectos logísticos, cuantitativos, numerológicos, modelos matemáticos, evaluación de escenarios diferentes. Cuando vimos y consultamos experiencias con otros países que lo han hecho bien, o que lo han hecho mejor que nosotros y que no lo han hecho tan bien que nosotros, para tratar de aprender con la cabeza de otros. Entonces, este documento lo tiene el ministro en su mano desde hace ya mes y medio. Esperamos que oigan los comentarios que como venezolanos científicos hemos hecho para tratar de mejorar esto, porque siempre he sido muy tajante cuando digo, si la vacunación no sale mal, no sale mal vacunarla a todos. Le sale mal a la oposición, le sale mal al gobierno, le sale mal a los negros, le sale mal a los blancos, le sale mal a los médicos, le sale mal a los pacientes. Tenemos que apostar porque la vacunación sea buena, sea rápida, sea efectiva y sea buena calidad. Todos tenemos que apostar a eso y es a lo que estamos apostando todos los días, tratando de hacer que la vacunación mejore en Venezuela. Conclusión, yo soy optimista, a lo mejor soy naif de que el segundo semestre va a ser mejor de que la vacunación que el primero. Julio, aprovecho esta oportunidad para una última pregunta y está relacionado con este optimismo que tienes. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué información manejas tú del programa que presentó, el plan que presentó Fede Cámaras de que el empresariado importe vacunas para sus trabajadores? Estamos leyendo recientemente que en Colombia está implementándose un esquema parecido donde la empresa privada recibe autorización del gobierno de Duque para traer vacunas que son vacunas no para ser vendidas, sino para ser aplicadas por las empresas para proteger a sus trabajadores con la finalidad de que se reactive la actividad económica a final de cuentas. Yo, Andrés, en realidad no tengo mayor información sobre eso, del plan de Fede Cámaras, ni cuál es. Yo sí he tenido comentarios y lo he dicho desde el primer momento. El acceso a vacunas por particulares en el mundo entero no va a estar comprometido por el segundo semestre del año 2020. Y yo creería que en buena parte del próximo semestre del 2020 no es que sea malo quien entregue la vacuna o quien las pida desde aquí, es simplemente que no hay. Entonces, para generar la petición de vacunas tiene que tener la suficiente fuerza y eso lo hacen los países, lo hacen los lobbies internacionales y yo creo que más allá, bueno, que vemos en Venezuela, que no tiene acceso a vacunas, yo no creo que el gobierno venezolano, la administración de Maduro, no tenga acceso a vacunas porque no quiere. No creo que ese sea el problema. Yo creo que han cometido algunos errores, pero yo confío en que el ministro, el doctor Alvarado, tiene la misma necesidad y la misma intención de que haya vacunas en Venezuela que yo. Entonces, no es un problema de que tengamos intención de hacerlo, es un problema de que no hay disponibilidad de vacunas. Entonces, más allá de eso, no creo que sea el camino, porque simplemente no hay la vacuna necesaria. Yo creo que tenemos que seguir apostándole a COVAX, tenemos que seguir apostándole a estos otros métodos de provisión de vacunas y de acceso diferentes, y que los acuerdos que se firmaron se cumplan, vale decir el acuerdo con los rusos, vale decir el acuerdo con los rusos. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Era el doctor Julio Castro. De verdad, muy honrados de contar contigo, Julio, en estas conversaciones que organizamos el Observatorio Venezolano de Fake News y la Asociación Civil Media Análisis, precisamente para aclarar, verificar, contrastar mucha de la información falsa y la desinformación que hoy rodea al tema de la vacunación anti-COVID en Venezuela. Muchas gracias, Julio, y de verdad te agradecemos que pues hayas hecho un esfuerzo por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Andrés. Saludos a toda la gente que nos oye. Un gran abrazo. Y estamos siempre pendientes de ustedes y yo quiero que nos veamos pronto por estos medios. Un abrazo. Bueno, era el doctor Julio Castro, médico infectólogo, internista, profesor titular en la Universidad Central de Venezuela, el Instituto de Medicina Tropical. Hoy en día, en esta pandemia, Julio Castro es una de las voces más autorizadas, más respetadas, más informadas sobre el tema de la pandemia. Nosotros les invitamos a quienes nos han acompañado hoy, tanto aquí en Zoom como por Facebook, a que estén atentos a los próximos eventos, actividades en línea que estaremos organizando. Hasta pronto.